Ya en este punto estamos entrando con lo que es la sección siguiente, que es la del problema de investigación. Vean que aquí tenemos lo que nos pedía en lo que es lo que ustedes me entregaron. Fíjense que todos los elementos de la parte de problema de investigación tienen que ser incluidos tanto en la tesis como en el plan. Además, aquí debemos comenzar con una numeración estructurada para nuestros elementos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir creando nuevamente todas las páginas para tener la estructura. Vamos a ver qué tal. Aquí está. Antes de esta línea de planteamiento del problema, por favor coloquen 1 en romanos, el problema. Creo que lo dicen aquí ustedes. Ah, no, problema de investigación. Me faltó eso. Ya, déjame retroceder aquí. Déjame colocarlo. Toma, papi, déjame uno. Ponlo por ahí que estoy comiendo. No he podido comer todavía. Aquí, 1 punto problema de investigación. Eso iría aquí arriba. Ay, ya va que lo puse. Esta línea que acabo de escribir ahorita debe ser colocada aquí arriba antes de esta línea que dice planteamiento del problema. Esta línea va en título 1. Título 1. Y ya estos títulos, estos nombres que tienen aquí van en título 2. Para ir generando nuestro índice. Por favor, vamos a añadir esa página después de la introducción. Debe decir planteamiento del problema. No, problema de investigación, perdón, después planteamiento del problema, dejando una línea en blanco entre ambas. Luego de allí dejan otra línea y colocan lo que es algunas palabras o caracteres sueltos para marcar el espacio y hacen su salto de línea. Profe, disculpe, el 1 en romano. Ese es una I y un puntico. Recuerden, problema de investigación en título 1 y planteamiento del problema en título 2. Y después el escrito, los caracteres que van a colocar adicionales en estilo normal. Milena, esto es una nevera que se va a derretir. Continuamos entonces. Esta página la vamos a llenar de manera similar a lo que es la introducción. Es decir, comenzamos desde lo más global o general hasta lo más específico. Pero esto tiene dos particularidades. En este caso, deben colocar, separarlo por párrafos. Los párrafos no deben tener ni menos de 5 líneas ni más de 12 líneas. Esa es la regla del APA. Por decir algo, en un párrafo escriben el planteamiento global. El planteamiento global.
en otro párrafo lo pueden llevar a Latinoamérica o a Perú. El de Latinoamérica pueden omitirlo si quieren. De todas maneras es criterio de ustedes. Latino. Luego Perú. Luego Perú. Y finalmente en la empresa donde estén haciendo el estudio. Dígame. Inclusive en la parte de la introducción hay personas que tienen por costumbre, aparte de la información que les dije ahorita, me estoy recordando que hay personas que tienen por costumbre que colocan lo siguiente, que con eso pueden completar la introducción. Colocan: el estudio está formado por los siguientes capítulos. Te dice en el capítulo, por 4 capítulos. En el capítulo 1 se presenta el problema y no sé qué, y hablan del capítulo 1. En el capítulo 2 se habla acerca de el marco teórico, antecedentes y no sé qué. En el capítulo 3 se explica la metodología utilizada. En el capítulo 4 se muestran los resultados, por decir algo, conclusiones y recomendaciones. Es decir, hay personas que, hay muchas, es muy común el colocar dentro de la introducción esa información, pero no dentro del planteamiento, por favor. Ahí se les va otra hojita o media hojita más. Bueno, se supone que ya hicieron en la hoja de planteamiento. Hacemos nuevamente nuestro salto de página y hacemos la justificación. En este caso deben recordar que la justificación está relacionada con el título de la tesis. En la justificación lo que hacen es plantear cuál es el problema que motiva el estudio. Y el problema que motiva el estudio es lo que está en el título de la tesis. Por ejemplo, si su problema en el título de la tesis dice crear un sistema o sistema de información para la gestión académica de una tienda. Entonces, en el problema diría: ¿cómo afectaría el uso de un sistema de información la gestión académica de la tienda? Vean que es parecido al título, pero lo van a cambiar la redacción para convertirlo en una pregunta. Profesor, ahí también se utilizan la palabra de qué manera influye o algo así. Sí, sí. Ahí precisamente de qué manera influye, cuáles son los efectos. ¿Cuál es el nivel de influencia? Etcétera. Aquí donde se usa precisamente esa palabra. Se supone que como ustedes están trabajando con 2 variables, deben estar presentes las 2 variables que estaban, o sea, toda la información del título la convierten en una pregunta. Luego de allí, ¿qué es lo que tienen que hacer después? Generar lo que es los problemas específicos. Por lo general, lo que hacen es, en ese caso, si están trabajando con una tesis, por ejemplo, correlacional, toman la variable 1 completa. Supongamos que la variable 1 sería uso del sistema de información y la variable 2 sea rendimiento académico. El rendimiento académico tiene una serie de dimensiones. Vamos a suponer que tenga 3 o 4 dimensiones. Ustedes convierten esas dimensiones en sus preguntas del problema. Por ejemplo, ¿cómo afecta el sistema de información a la nota del alumno? Por decir algo, en cuanto a rendimiento. ¿Cómo afecta el sistema de información a nota? Vamos a ver, al tiempo que tiene que dedicar el alumno para el estudio.
Buscan las 3 dimensiones que tenga su segunda variable y las separan combinándolas cada vez con lo que es su variable principal. No sé si me explico con la idea. Dígame si entiende lo que les quiero decir. Sería bueno, profe, que plantee un título y un ejemplo para para tenerlo más Ya voy a claro. buscar aquí. Ajá, vamos a ver, aquí tenemos uno que se ve bien para hacer lo que están pidiendo. Déjenme mover déjenme quitar aquí el lápiz, que el lápiz no me deja mover a libertad las cosas. Vamos a ver. Tenemos este ejemplo que está aquí. Está un poquito largo el título, pero está como que interesante. Vean. ¿Cuáles son mis dos variables en ese caso? La primera sería la implementación de la aplicación móvil. De la app móvil. Esa sería una variable. ¿Aplico o no aplico la cuestión móvil? Luego, ¿a qué variable? ¿Cuál es la otra variable que tengo allí? El control de la medicación. El control de la medicación. Entonces fíjense que esas son mis dos variables de estudio. ¿Qué hago yo? Eso se supone que se puede plantear como son dos variables mediante un estudio correlacional. Es decir, el efecto de una sobre la otra. Con las dos variables juntas hago mi pregunta general. ¿Qué efecto tendría la implementación de una aplicación móvil en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para el control de la medicación utilizando la plataforma Android en el hospital Alberto Sabogal Solo no sé qué de Lima 2020? Mayor nombre, pero bueno. Lo que pasa es que hay el nombre del hospital es muy largo, el nombre de la enfermedad es muy largo, etcétera, y se puede pasar en cuanto al título, dejarlo así. Entonces tengo mis dos variables, hago mi pregunta general. Luego tomo la primera variable, que es la de implementación de la aplicación móvil. Y la relaciono con las dimensiones de la segunda. Por ejemplo, control médico, control de los medicamentos. Esa segunda variable debe tener varias dimensiones. Entonces, con control de medicamentos 1, la primera dimensión, la puedo relacionar con control de medicamentos 2 y con control de medicamentos la tercera dimensión. Le pregunto a la persona que no sé quién es que está haciendo ese tema, si está presente, que yo espero que sí. ¿Cuáles son las dimensiones de su variable control de medicamentos? ¿Ya las tiene o aún no? ¿Aló? Ya el fútbol Sí, terminó. profe, todavía no tengo las variables. Bueno, si no las tiene... Perdón, las dimensiones. Bueno. Si no, ya tiene las dos variables, ya se las acabo de indicar. Si no tiene las dimensiones, tiene que buscarlas. Entonces, las dimensiones que consiga, lo que hace es relacionar cada dimensión de la segunda variable con la primera variable completa. ¿Entiende la idea? Sí, profe. ¿Todos entienden la idea? Esto es para un estudio de tipo correlacional. Porque son dos variables, podemos hacer una correlación fácilmente. Esa correlación
por el tipo de encuesta que nosotros acostumbramos a hacer. Sí, no sabía de quién era. Yo nada más agarré el nombre porque ahí no se refleja nombres, sino respuestas. Bueno, esa correlación por el tipo de estudios que nosotros, de cuestionarios que realizamos normalmente, la resolvemos mediante un RO de Spearman, que es facilito de resolver con el SPS o con el Excel, donde establecemos nuestros parámetros, etcétera, y decimos si están relacionados o no en base a las respuestas de la encuesta. Y ya con eso tenemos por una parte lo que es nuestras preguntas de investigación, 1, 2, 3, 4, dependiendo de cuántas dimensiones le asignen ustedes a cada variable. Mi recomendación es que al final, usted sabe que son 2 encuestas, se puede decir, para esto. Una encuesta para tratar acerca de la parte de la implementación del sistema móvil y otra para tratar la parte de control de la medicación, para este ejemplo. Deberían tratar de que las 2 encuestas tengan la misma cantidad de preguntas para que no hayan elementos sobrantes en la correlación y no tener problemas con los cálculos. Entonces, cuando hagan esta de 2 variables, tienen que hacer 2 encuestas, una por cada variable. Y esas encuestas de las variables deberían ser ambas del mismo tamaño. Porque si no, el sistema, cuando hacen el cálculo, toma los valores sobrantes de una de las 2 encuestas, de cualquiera, como valores perdidos, y eso te puede causar problemas con tus jurados de tesis. Entonces, si ustedes van a hacer, por ejemplo, 30 preguntas, para el primer cuestionario tienen que hacer 30 para el segundo. Si van a hacer 25, tienen que hacer 25, etcétera. Eso va a depender mayormente de lo que sería sus dimensiones que ustedes definieron para la variable. Tienen ahora mejor la idea de lo que estoy hablando, lo que estoy explicando me cambié de pantalla. Esta no es justificación. Le copié mal el título, tengo que corregirlo. Esto no es justificación de lo que estamos hablando. Estamos hablando de preguntas. Esto esto es formulación, no justificación. Lo que pasa es que estoy montando las diapositivas una sobre otra y por eso me quedan las palabras a veces confusas. Esto no es justificación. Esto es formulación del problema. Es este nombre. Entonces aquí sería problema general, para que lo corrijan aquí porque monté 2 veces el mismo nombre. Problema general y problemas específicos. ¿Entienden esta parte de la formulación? ¿Sí o no? ¿Aló? En este caso, como pueden ver, deben apurarse en tener sus variables con sus dimensiones correspondientes para poder hacer una buena formulación. Pregunto, ¿aquí hay alguno de ustedes que tenga las 2 variables con sus indicadores, con sus dimensiones, perdón? Para tomarlo en este momento como ejemplo. Alguien que tenga en su tesis ya las dimensiones de las 2 variables. Nadie parece. Bueno, está bien, no importa. Eso lo hacen para la próxima semana y así los ayudo con esa parte. Continuamos entonces. Borramos aquí y seguimos con la siguiente pantalla. Ahora sí viene la justificación. Si ustedes estuvieran haciendo una tesis para bachiller, solo tendrían que hacer una justificación general, sin explicitar mucho acerca de cada área de la justificación. Pero como están haciendo una de tipo plan de tesis,
deben hacer sus 4 justificaciones como mínimo. Ve que inclusive hay una justificación legal, una justificación económica, etcétera, pero no se estila mucho usar esas otras justificaciones. ¿Y por qué? Porque los elementos económicos los podemos meter dentro de la parte práctica. Y los elementos legales los podemos meter dentro de la parte social o dentro de la parte metodológica. Entonces, en base a eso, tienen que crear ustedes las justificaciones correspondientes. Pero ¿cómo hacemos las justificaciones? Yo por lo menos por costumbre tengo que yo aquí debajo de la palabra justificación añado un párrafo. Ese párrafo es como una introducción o como una, vamos a decirlo así, como una justificación de las justificaciones. ¿En qué consiste ese párrafo? Aquí lo tienen. Claro está, ustedes deben redactarlo de otra manera. Vean que es una cita de uno de los 2 autores que yo les recomendé, con un pequeño aporte de parte del investigador. Allí tienen, no pueden colocarlos todos iguales porque si no el antiplagio les va a dar rebotar juntos se copiaron y juntos rebotaron. Entonces fíjense, vamos aquí que alguien me lea esa justificación para continuar. Vamos a darle el honor a la señorita Yulín, que es la jefa aquí del asunto. Pero, a ver, lo voy a leer. Así se graba. ¿Cómo se llama? Según Bernal 2016, una investigación científica es justificada mediante el establecimiento de las razones del porqué y el para qué de la investigación que se va a realizar. Es decir, justificar una investigación consiste en exponer los motivos por los cuales es importante llevar a cabo el respectivo estudio. Página 20. Por ello, se considera necesario que el presente estudio sea justificado desde los siguientes puntos de vista: teórico, práctico, metodológico y social. Vean que la parte azul la pueden copiar idéntica porque es una cita, no es página 20, es página, no me acuerdo el número. Entonces la parte azul se puede copiar tal como está porque es una cita. La parte negra es donde ustedes deben jugar haciendo su paráfrasis. Entonces ese es un modelo de la parte general de la justificación. ¿Entienden esta idea? Esta sección no es obligatoria colocarla, pero les cae bastante bien a lo que son los metodólogos cuando revisan la tesis, porque a ellos les encanta que uno haga citas para uno validar lo que está haciendo. Luego de allí caemos en hacer lo que son nuestras 4 justificaciones, es decir, la teórica, la práctica, la metodológica y la social. ¿Qué hacemos con respecto a esto? Simplemente allí tenemos algunas ideas para construir esos 4 elementos. Fíjense que, por ejemplo, para el caso de la teórica, lo primero que decimos es que ese tema no ha sido muy estudiado. En caso de que sí ha sido muy estudiado, usted dice que no hay ningún estudio relacionado con el tema para esa empresa. Eso es válido como justificación teórica, ya que al ser un caso diferente se considera como un problema diferente. Así hayan estudiado, por ejemplo, la aplicación móvil para otros hospitales, ese es un hospital diferente y puede tener un efecto diferente. Lo segundo es que va a generar nuevos conocimientos. Eso también es otra justificación, otra parte común de la justificación teórica, porque ese es el propósito realmente de una tesis, generar nuevos conocimientos. Lo tercero que siempre se coloca es que servirá como base para
futuras investigaciones. Lo que sí deben estar pendientes es que la redacción no es como está en pantalla. No es por ítem 1, 2, 3. Es un párrafo completo donde ustedes puedan explicar estas 3 ideas en sus propias palabras. Si se les ocurre alguna idea más, simplemente la añaden. La redacción que sea diferenciada de la de los demás es lo que le da ese carácter de único a su tesis. Igualmente, para la parte de la justificación práctica, lo primero que deben afirmar es que su tesis resulta factible desde el punto de vista de costos, recursos y tiempo. Es decir, no es muy cara, tengo disponible para poder resolverla y tengo el tiempo para poder hacerla. En segundo lugar, deben indicar que tienen el acceso a los datos y a las herramientas requeridas, es decir, a la información del hospital, en el caso del ejemplo del señor Sanguetti, y a las herramientas web que necesitan para crear su programa. En tercer lugar, dicen que ustedes como autores tienen la capacidad, la preparación académica suficiente para cumplir con ese proyecto. Ahí ya está justificado de manera práctica. Para la parte metodológica, dicen que se va a usar el método científico a fin de verificar, generar conclusiones, recomendaciones útiles. La justificación realmente está, el primer punto es esta palabra útiles y esta palabra generar. Y que las metodologías empleadas son de su dominio. Tal es un buen manejo del instrumento, de la población, de la muestra, de los cálculos estadísticos y de todo lo que tengan que hacer. Con eso cubren la justificación metodológica. Para la parte social, se basa mayormente en enfocarse en la necesidad de mejorar los procesos para beneficios de la sociedad. Una mejora en el proceso de medicamentación de esos pacientes podría producir una prolongación en la vida de esas personas y podría producir mayor felicidad para sus familiares al tenerlos más tiempo allí. Reduce el trabajo para los enfermeras, personal médico, que ya no tendrían que estar tan pendientes de los tratamientos, de que se tome la medicina. Y con este tiempo podrían atender a otras personas, generando beneficios para esas otras personas. Vean que simplemente ir haciendo redacciones de cada elemento. ¿Entienden la parte de la metodología? ¿Tienen una idea más clara de cómo van a fundamentar su metodología? El que no se quiera basar en Bernal, se basa en Hernán de Sampieri o en cualquier otro autor. Pero básicamente la estructura es la misma. Vean que en esta parte de la metodología realmente no se presenta ninguna cita de momento, sino en la parte superior. ¿Algún comentario hasta este punto? Ingeniero, ¿pueden ser nada más 3 justificaciones? ¿O...? Lo normal es que se coloquen las 4 para lo que son las tesis aquí en Telesub. Inclusive, realmente son más de 7 justificaciones, pero ellos nada más usan esas 4. Pero ahí tienen la idea. De todas maneras, les estoy colocando prácticamente, ustedes lo que tienen que hacer es redactarlo con sus propias palabras. La teórica es que va a generar nuevo conocimiento. La práctica es que ustedes tienen disponible todo para poder hacer esa tesis. La metodológica, que ustedes conocen las herramientas que van a utilizar. Y la social, que ustedes quieren mejorar algún proceso de la sociedad, quieren beneficiar a la sociedad. Ya lo redactan aunque sean 5 líneas. Recuerden que los párrafos de la tesis no deben ser más cortos de 5 líneas. Y ya tienen la metodología lista. La metodología, pero la justificación. Ya tienen la idea. Si no entienden algo, pregunten para no se atoren después, porque la base para hacer lo demás es más sencilla que esta parte del principio. Una vez que Profesor Rivas, dígame. Una consulta. Ajá. ¿Cuántas hojas podríamos utilizar para emplear una tesis? Para una tesis,
Uy, Ujú. ya te voy a decir más o menos un promedio. Yo digo que 100 por lo menos. Ah, su- No, dependiendo. Yo te digo algo. Si tú te fijas nada más que con la parte preliminar, necesitas una hoja para la portada, una hoja para generalidades, una hoja para el resumen, una para el abstract, una para la introducción y 2 o 3 para el índice. Ya ahí tienes casi 10 hojas. Nada más que la parte preliminar. En la parte aquí de lo que es el capítulo 1, vamos a verlo aquí. Ah, ya. Déjame aquí. Para el planteamiento generalmente son 2 o 3 hojas que se terminan ubicando. Es raro que tenga una. Casi siempre tiene 2. La formulación es una hoja. El problema es, esto es la misma hoja. La justificación es otra hoja. Los objetivos son otra hoja. Aquí nada más te llevas ya por lo menos 5 hojas más. Llevas 15. Y eso poniéndote la cortica. Cuando te vas a la parte de del marco teórico, solamente tiene 3 elementos. Pero esos 3 elementos son los antecedentes. Si es una tesis, el plan de tesis lleva por lo menos unos, no sé si le dieron 3 antecedentes nacionales y 3 internacionales o 5. ¿No le dijeron cuántos antecedentes? 5 nos han pedido. 5, profesor. 5 en total o 5 nacionales y 5 internacionales. 5 de 5 cada de uno. cada una. 5 de cada uno. Entonces allí se les van en promedio 5 hojas, porque 2 antecedentes caben en una hoja. Ya tenemos entonces 10 más 5 más 5 y voy por antecedentes. En la parte de base teórica, generalmente se les van unas 5 o 10 hojas por cada variable, dependiendo de qué tan extensa hagan el contenido. Entonces ahí se le están yendo entonces 10 hojas más. Llevamos ¿cuántas? 10 de la primera parte, 5 de la otra, 5 de antecedentes, llevamos 20, llevamos 30. La parte 30 hojas. 30 hojas para una sola variable. Si tienen 2 variables son Ah. 40. Por decir, Ay, anota. estoy aproximando. La parte de definición de términos son 20 conceptos, son 2 hojas. Van 42. Luego de allí entran a lo que es el capítulo 3. Las hipótesis son una hoja. Van 43. Las variables son unas 2 o 3 o 5 hojas entre las dos, por decir algo. Llevan entonces, ¿cuántas llevamos? Como 50. Tipo y nivel de la investigación, diseño de la investigación, población y muestras. Generalmente eso es una sola hoja entre todos. Técnicas de recolección de datos, instrumentos de recolección de datos, otra hoja. Metodología de análisis, otra hoja más. Los aspectos éticos no necesariamente se hacen en todas las tesis. Generalmente en este caso el que hizo la parte de medicina sí le mete aspectos éticos, que es una hojita más. Porque acuérdense que en medicina hay muchos más conceptos de ética que en cualquier otro. Él tiene que hablar de que esos datos tienen que estar salvaguardados por la privacidad de lo que es el paciente, por criterios médicos, etcétera, que eso no lo habla si es una escuela. En la parte de métodos y materiales, cuando ya pasan a ese otro capítulo, no, ya se lo acabo de nombrar ahorita. Aspecto de, sí, ya se lo nombré, ya vamos como por 60 hojas. Cuando pasan a la parte de resultados, esa parte es larga, ahí se le van por lo menos 10 hojas o más, dependiendo de cuántas dimensiones le hayan puesto a la variable. Ya van como 70. La parte de discusión se le van por lo menos 5 hojas, van 75. Conclusiones, una hoja. 75. Recomendaciones, una hoja. Referencias bibliográficas generalmente son 2 o 3, van 5 más, van 80. 70. Los anexos que deben colocar, tienen allí por lo menos en su lista 6 anexos, los cuales representan unas 10 hojas. Van 90, o sea que y eso sin meter que ustedes son un sistema de información que al final de cuentas tienen también que describirlo, y ese le van por lo menos 10 hojas más. 100 hojas en promedio.
Vamos. Ay, profe. Yo creía poner 30 nomás. No, 30 no, 30 se les van en puro, ¿cómo es? En puro armar el formato. Yo les digo algo. Gracias. No, yo les digo algo, no se asusten por la cantidad de hojas. ¿Por qué? Porque eso es lo que menos importa. A veces importa más el ir realizando las cosas en orden y paso a paso que la cantidad de hojas. Yo le digo, mi tesis tenía 350 hojas. Claro está. Ahí yo le hice cierta trampa a lo que es la universidad en cuanto a lo normal, porque yo empecé a hacer mi tesis desde el primer ciclo. Ahí me pedían un trabajo, por ejemplo, sobre una empresa. Yo escogía la empresa con la que iba a hacer mi tesis. Y me pedían otro trabajo sobre una empresa de otro curso. Y yo a esa empresa le apliqué métodos de investigación, proyecto integrador 1, proyecto integrador 2, proyecto integrador 3, estadística, aprovisionamiento empresarial. Todos los cursos, digamos que los cubrí con esa empresa. Ya cuando llegaba el momento de presentar la tesis, tenía información de toda clase y lo que hice fue ensamblarla y era un montón de información. Entonces imagínate, una tesis no es un trabajito de colegio. Un trabajito de colegio fácilmente son 20, 30 páginas. Una tesis lleva un montón de elementos adicionales. Entonces lo que tienen... No me dé duro. No te asustes. Precisamente es lo contrario. Yo le digo algo. Yo a los muchachos de secundaria, a los que le daba clase, yo les ponía unos ejercicios. Espera, a ver, déjame sacar aquí el lapicito porque ya se me perdió. Yo les ponía los ejercicios grandísimos. X cuadrado más 3x más 3x por 5 entre la raíz cuadrada de pi, por decir. Entonces yo les ponía un ejercicio monstruoso. Y se los explicaba y les decía cómo lo iban a resolver y no sé qué, etcétera. Y entonces cuando le iba al examen, les ponía, entonces el ejercicio era 3x menos 1 entre y, por decir algo. Por lo menos esa siempre ha sido mi costumbre. Yo les ponía el ejercicio que me resolvían en clase, era más difícil que el que me hacían en el examen. Porque en clase tenían de tarea toda la semana para hacerlo. En el examen tenían 1 hora. Entonces, con ustedes entender bien las bases, ustedes pueden desarrollar bien el problema, muchachos. Ustedes tienen la capacidad, la inteligencia para hacer una excelente tesis. Lo que pasa es que tienen que proponérselo. Tienen que empezar, vean que por ejemplo, yo me fijé que que pocas son las personas que llegaron al 90% de lo que les pedí que hicieran la semana pasada. Y eso que solamente estaba hablando de que hicieran la portada. La portada y la bibliografía lo pasaran 2 veces por el antiplagio, más nada. Y vean que casi ninguno cumplió con eso. Prácticamente todos quedaron por debajo del 70% del 80% en ese requerimiento. Entonces, si ustedes no se dedican el tiempo necesario a hacer lo que se les está encargando, van a caer en lo que es procrastinación, que lo hablamos en la primera clase. El dejar las cosas para el final y entonces no les da la oportunidad de cumplirlas. Vamos a tratar, si vamos avanzando tal como se les plantea, ya ustedes al final van a ver cómo se les facilita bastante el trabajo porque tienen su esqueleto armado completo en Word. Yo espero que para esta semana sí sea la mayoría que hayan cumplido con lo que se les pidió. Eso espero, en el nombre de Dios, muchachos. Si dejan que se les vaya acumulando el material, cuando vean, llegan a final de año y todavía están haciendo la portada. Y esa no es la idea. Entonces vamos a continuar.